Bueno, queridos estudiantes, muy buenos días. Por favor, me confirman si me pueden escuchar. Buenos días, sí, tutora. Vale, Joan, muchas gracias. Muy buen día para todos. Sean ustedes bienvenidos a este encuentro de CIPAS para la fase 3 del curso de electrónica de potencia. Va a permitir compartir la pantalla para que veamos lo que vamos a tratar el día de hoy. Bueno, este CIPAS está diseñado con el objetivo de que cada uno de ustedes aclare algunas dudas particulares relacionadas con el tema particular de la fase 3 del curso. Entonces, ya hemos recibido la webconferencia por parte del director y en esa fase 3, orientada por el director de curso, recibimos las orientaciones fundamentales para el desarrollo de esta etapa del proyecto que tiene que ver con el circuito de conversión de corriente directa a corriente alterna como etapa final para hacer funcionar el motor, que es la carga a la cual le hemos diseñado cada una de las etapas del circuito, ¿sí? Esta fase 3 tiene como objetivo principal recibir las señales de entrada, en señales de entrada, las señales que han generado tanto la fase 1 como la fase 2. Entonces, si vemos el siguiente diagrama de bloques, pues vamos a tener presente que tenemos en este momento desarrollados dos circuitos o dos etapas del circuito. El primero tiene que ver con la conversión a CDC, que se realizó en la fase 1 y que tenía como objetivo de una señal de corriente alterna entregar una señal de corriente directa que está más o menos alrededor de 165 voltios de corriente directa, dependiendo de los datos que haya o de los cálculos que haya realizado cada uno de ustedes según el porcentaje de rizado del condensador. En la fase 2, en la fase inmediatamente anterior, se desarrolló un sistema de control con el objetivo de generar una señal SPWM con base también a un índice de modulación de frecuencia, a un índice de modulación de amplitud, en la cual se obtuvo una señal SPWM. Esas dos señales ahora van a ser la alimentación o digamos, la señal de entrada a nuestra parte final del circuito, que es un sistema de potencia que me permite convertir la señal de corriente directa en una señal de corriente alterna que me permita hacer mover el motor, que pues desde siempre hemos dicho que es una carga que se trabaja o que se desarrolla con 8 amperios. En ese orden de ideas, esta etapa final del circuito necesita una conversión a una etapa de potencia que me permita alimentar la carga final. Ya como diagrama esquemático trabajado por la webconferencia, pues hablamos de un puente H. Este puente H tiene la posibilidad de controlar el movimiento de la carga, que en este caso es el motor, con una capacidad en corriente de los mínimo 8 amperios de los que hemos hablado, que trabaja el motor que se ha establecido como carga. También tenemos una señal de control y en este caso la señal de control es la señal SPWM que se diseñó en la fase número 2 y tenemos una fuente de polarización o de alimentación de corriente directa que aparece en la parte derecha del diagrama, que corresponde a la señal de corriente directa o al nivel de tensión de corriente directa que obtuvimos de la fase 1. Entonces, es importante tener en cuenta que tanto la fase 1 como la fase 2 deben estar completamente ajustadas, tanto en cálculos como en funcionamiento, en la simulación, para que pueda hacer funcionar la fase 3 sin ninguna dificultad. Si existe alguna falla, tanto en la fase 1
es decir, en la señal de corriente directa que obtuvimos en la fase 1, como en la señal de control que tenemos generada por medio del SPWM, sea porque las frecuencias no están bien calibradas, no están bien calculadas o haya retroalimentación por parte de los tutores, tanto en fase 1 o fase 2, de que se deben hacer ajustes, tanto en cálculos como en la generación de señales, pues este es el momento de ajustar completamente esas dos fases para que el circuito final de fase 3 funcione correctamente. Si existe algún error en la generación tanto de la señal DC como de la señal de control SPWM, y no se está generando bajo las condiciones que se establecieron en las dos fases anteriores, pues no vamos a tener el movimiento de la carga, es decir, el movimiento del motor según lo hemos establecido. En este caso particular, en la webconferencia nos hablan de este diagrama. Es un diagrama, digamos que de bloques un poco más específico, donde nos indican que para alimentar ese puente H y para darle estabilidad a ese puente H necesitamos incorporar dos drivers. Entonces, esos circuitos, driver 1 y driver 2, se van a trabajar con este circuito integrado que es el IR2112. En la webconferencia nos dieron el diseño, el diagrama esquemático y de conexión de esos drivers y tiene como objetivo hacer funcionar los MOSFET de manera alternada, es decir, que el flujo de la corriente se alterne entre los 4 MOSFET que tiene el circuito para que haya posibilidad de giro de motor sin que se genere un cortocircuito. Entonces, si ustedes se fijan, en la parte izquierda tenemos la señal SPWM, que es entregada por el circuito de la fase 2 y que alimenta los dos circuitos driver, que a su vez van a activar los MOSFET del puente H. Adicional a eso, la señal de corriente directa de la fase 1 va a hacer la polarización positivo y tierra de el puente H. Recuerde que el puente H se configura por medio de 4 circuitos, de 4 MOSFET, de 4 circuitos tipo MOSFET, y estos MOSFET deben ser seleccionados tanto en el simulador como en la vida real con frecuencias y voltajes de trabajo de tal manera que soporten la carga que voy a trabajar. ¿Listo? Entonces debemos tener en cuenta que como mínimo tenemos un motor que trabaja 8 amperios, que tenemos una señal que viene de la fase 1 de aproximadamente 165 voltios y con base a esos valores debemos seleccionar los MOSFET que nos soporten esos niveles tanto de tensión como de corriente. Lo mismo que hicimos en la fase 1 cuando seleccionamos los diodos rectificadores para hacer la conversión de alterna directa, donde en vez de seleccionar un N4001 o un N4004, seleccionamos diodos rectificadores que soportaran los 8 amperios de trabajo de nuestra carga. El circuito driver trabajado o desarrollado por el IR2112 se configura de la siguiente manera, ¿sí? Debemos hacer dos circuitos exactamente iguales, ¿cierto? El cual va a generar dos salidas, una salida en alto y una salida en bajo, como la que me representa acá en la parte final del diagrama, y debemos hacer dos circuitos iguales de tal manera que cada par de salidas me alimenten cada par de MOSFET. Es importante tener en cuenta que yo necesito hacer una inversión de la señal SPWM. Recuerden que la señal SPWM es una señal de control, ¿cierto? Que tiene unos ciclos, un semiciclo en alto y un semiciclo en bajo, y necesitamos que esa señal se invierta, de tal manera que mientras ingresa aquí en alto, esté acá en bajo, es decir, se alternen para generar el movimiento final del motor. Ahora,
en este primer diagrama esquemático se presenta el inversor con una compuerta NOT, que si sabemos el funcionamiento digital de esta compuerta es convertir en 1 lo que ingresa como 0 y convertir en 0 lo que ingresa como 1. En ese orden de ideas tendríamos una alternancia de señal. Sin embargo, fue claro el director de curso en resaltar que no siempre la compuerta NOT es completamente efectiva en el proceso de inversión de este tipo de señales, por lo que recomendaba utilizar amplificadores operacionales en modalidad inversor con el objetivo de tener una señal invertida mucho más estable. Los valores de los elementos ya están, ¿cierto? Ya tenemos acá la referencia del diodo, el valor de los condensadores, el valor de las resistencias, el circuito es el IR2112 y lo que cambiaríamos en este caso sería esta compuerta NOT por un circuito inversor con amplificador operacional de tal manera que sea un circuito más estable. En este caso, para los drivers no necesitamos hacer ningún cálculo, y se debe tener en cuenta que la polarización debe ser acorde a la polarización que tienen los amplificadores operacionales de la etapa del SPWM. Si trabajaron, por ejemplo, con 9 voltios de polarización, 9 y menos 9 para los amplificadores operacionales, pues en este caso van a tomar una señal también de corriente directa de 9, de 10 o, por ejemplo, de 12, si trabajaron con polarización 12 y menos 12. ¿Listo? Cuando ya tengamos alimentado el puente H, debemos alimentar nuestra carga o conectar nuestra carga, que es nuestro motor. Sin embargo, la guía en cada una de sus fases ha sido clara en decir cuál es el rango de frecuencia de trabajo del motor. Si bien es cierto, trabajamos con 70 Hz, pues hay un rango que es entre 40 y 100. Entonces, para que nuestro motor funcione en ese rango de frecuencias, a la salida del puente H, tanto en la salida izquierda como en la derecha, debemos hacer la conexión de un filtro pasabajos para cada uno de los terminales, es decir, debemos hacer 2 filtros, con el objetivo que me deje trabajar las frecuencias que yo he diseñado y que las frecuencias superiores no las deje pasar. El filtro pasabajos se va a hacer con elementos pasivos, es decir, bobina y condensador, porque recuerden que también hay filtros activos que se hacen también con operacionales, pero en este caso particular vamos a trabajar un filtro pasabajos con bobina y condensador. En ese caso particular debemos saber que tenemos 2 frecuencias, una frecuencia mínima y una frecuencia máxima. En este caso tener en cuenta que la frecuencia de paso es la frecuencia de la señal senoidal, es decir, los 70 Hz que hemos seleccionado, y que la frecuencia máxima va a ser la frecuencia de su señal triangular. Recuerden que ustedes en la fase del SPWM calcularon el valor de la frecuencia de la señal triangular, que está más o menos en un rango entre 1000, 1190 más o menos Hz, según los cálculos y el índice de modulación que ustedes hayan escogido. Entonces van a calcular estas 2 frecuencias con base a las frecuencias de las 2 señales y van a calcular la frecuencia promedio. La frecuencia promedio es simplemente sumar los dos resultados anteriores dividido en 2. Y por último tienen esta fórmula donde tienen la bobina y tienen el condensador como incógnitas. ¿Listo? Era claro, o es claro en este caso, que no tenemos el valor de la bobina ni tenemos el valor del condensador, y en ese caso particular lo que se debe hacer es asignar un valor, teóricamente se puede, o de la bobina o del condensador, y hallar el valor del elemento contrario. Entonces, si van a seleccionar el valor del condensador, recuerden que debe ser en el rango de microfaradios, ¿verdad?
y que al tener el valor del condensador deben despejar el de la bobina. Entonces, en ese caso particular sucede de esa manera. Asigno valor a condensador, calculo la bobina. En la vida real es mucho más complicado el tema comercial cuando voy a seleccionar, cuando voy a calcular una bobina. Es más difícil conseguirlas en valores comerciales, no son tan fáciles de conseguir que como es un poco más fácil los condensadores. Entonces, fue una observación en la web donde el director de curso recomendaba que en la vida real nos ajustábamos o seleccionábamos la bobina que encontráramos comercialmente y con base a eso seleccionábamos el condensador. Sin embargo, en este caso de simulación podemos hacer lo contrario, seleccionando el condensador y calculando la bobina. En cuanto a este resumen de lo que debemos hacer en esta parte del circuito, quisiera saber si hay alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda particular. Jorge. Profe, disculpe, ¿esta Señor. actividad está ligada al componente práctico o esto es completamente aparte? La guía del componente práctico también tiene cada una de sus etapas en cada una de sus sesiones, ¿verdad? Sin embargo, si ustedes miran la guía de componente práctico, cada guía tiene unas actividades diferentes, ¿verdad? Entonces, hay aplicaciones de TRIAC, hay aplicaciones de MOSFET, hay aplicaciones distintas que no necesariamente son el mismo proyecto que estamos ejecutando en el curso. Sin embargo, por ejemplo, lo que es el SPWM sí se ejecuta en, la vida real, es decir, en la parte práctica. También hablan de generador de funciones, es decir, tiene algunos componentes, ¿sí? Pero no es exactamente el mismo proyecto. Jorge, tienes la manito levantada, señor. Sí, buenos días. Buenos días. Profe, con respecto a la simulación, ¿de pronto hay algún ejemplo, una base como para guiarse la última parte? Sí, señor. Ya los voy a mostrar. Después de la explicación de lo que debe tener el sistema, quisiera saber si hay alguna una pregunta particular o pasamos ya directamente a la parte de Proteus. Vale. Hasta ahí estamos entonces al día, ¿verdad? Sí, señora. Perfecto. Entonces, bueno, en cuanto a simulaciones, aquí tenemos en pantalla la primera parte que corresponde a la fase 1 del circuito, ¿verdad? Entonces, tenemos el conversor AC/DC, que era compuesto por la señal senoidal, el puente rectificador de los 4 diodos, el condensador de filtrado y aquí la señal de salida, ¿cierto? Esto fue lo que tuvimos en la primera parte. ¿Qué deben tener en cuenta en esta parte del conversor AC/DC? Que cuando lo simulamos al principio, nosotros para poder medir el voltaje de corriente directa a la salida, después de la etapa de filtrado, colocamos una resistencia de carga en paralelo al condensador que estaba entre los 20 y los 24 ohmios aproximadamente, según los cálculos que haya desarrollado cada uno. Esa resistencia de carga, en este caso que iba conectada aquí en paralelo, esa resistencia para acoplar el circuito ya a la etapa de potencia debe ser quitada, ¿sí? Es decir, en este campo la resistencia se quita y ya la salida directamente del condensador y la tierra es la que va a alimentar el puente H. ¿Listo? Entonces esa es la primera observación que deben tener en cuanto al conversor AC/DC que fue desarrollado en la fase 1. Entonces, en este caso, quitamos la resistencia que fue utilizada simplemente como resistencia de carga para mirar el voltaje de salida y ya lo vamos a llevar directamente al puente H. En cuanto a este, ¿tienen alguna inquietud? ¿O estamos claros?
Pasando a la segunda parte del circuito o a la segunda etapa que desarrollamos, entonces tenemos toda la etapa de amplificadores operacionales en el cual obtuvimos la señal SPWM, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos nuestros generadores de señal, tenemos la etapa del inversor, tenemos los comparadores y tenemos el restaurador diferencial y al final teníamos nuestra señal SPWM, que fue la que generamos por medio de estas etapas de amplificadores y que tenía que coincidir con la frecuencia de trabajo de la señal portadora, ¿verdad? ¿Qué se hace, qué debe ser relevante en esta etapa del SPWM? Si ustedes se fijan, la señal senoidal la conformamos por medio de una señal portadora, ¿verdad? Por medio de unos pulsos. Sin embargo, se observó que en algunos trabajos de algunos estudiantes la señal SPWM no era tan estable. Se generaban bastantes frecuencias, digamos, parásitas, entre comillas, o que generaban ruido en esta señal, ¿verdad? Entonces, para esto, en los drivers debemos hacer una conexión adicional con el objetivo de que esta señal no interfiera el funcionamiento del puente H. Lo que debían obtener de la etapa de SPWM era esta señal, ¿verdad? Que esta señal es la que va a alimentar los drivers para la etapa final del circuito. En cuanto a esta etapa, entonces, ¿qué deben garantizar? Que la señal esté bien generada. Otra observación. Recuerden que debe tener ciclo positivo y negativo, miren, debe coincidir con la señal senoidal, positivo y negativo. En algunos estudiantes solo se generó el ciclo positivo o una señal muy entrecortada. Si la señal SPWM no está bien generada, créanme que los drivers y el motor no van a funcionar correctamente. Entonces, en ese caso debemos hacer un ajuste, y el ajuste va directamente con las frecuencias y las amplitudes de los generadores. ¿Para qué? Para que pueda generar una señal estable y los drivers me puedan funcionar. Entonces, si tienen una señal SPWM que no está generando ciclo positivo y negativo o que está entrecortada o que tiene alguna interferencia, pues deben hacer ajustes antes de incluirlas en el driver. Disculpe, ingeniera. Sí, señor. Buenos días. En Hola, el buen caso, día. mi tutor me colocó que el trabajo estaba correcto y completo, no debo hacer ningún cambio, ¿cierto? Exacto. Si no hay ninguna retroalimentación o alguna observación ni en la fase 1 ni en la fase 2, pues daría por sentado que los dos circuitos están correctamente desarrollados y están generando las señales tanto en amplitud como en frecuencia que se necesitan. ¿Listo? Pero si hubo alguna retroalimentación por parte del tutor, o alguna corrección en cálculos o en simulación, es de carácter obligatorio para el estudiante que haga el ajuste para que la etapa final le pueda funcionar correcto. ¿Listo? Muchas gracias. A usted. Bueno, entonces ya vamos con la parte final del circuito. Entonces, la parte final aquí la tengo diagramada. Es importante tener en cuenta que aquí la tengo por etapas, pero finalmente ustedes deben mostrar un circuito en un solo simulador, es decir, todas las etapas implementadas en el mismo archivo. ¿Listo? Una observación, si ustedes se fijan, el área de Proteus tiene un área azulita, que es un recuadro azulita, que es el área de trabajo. Como es un circuito bastante amplio, bastante grande, de 3 etapas, puede que no les quepa en el área de trabajo. Entonces, si necesitan ampliar el área, se van a System, luego seleccionan Set Sheet Size y aquí van a obtener diferentes tamaños. Entre más abajo seleccionen, más grande es el área de trabajo. Entonces, la seleccionan y la modifican de tal manera que el área les quede más grande. Mire que ya se amplió el recuadro respecto a lo que estoy ocupando y con eso van a poder implementar su circuito completamente. Recomendación para que Proteus no genere de pronto alguna falla, que todas las etapas del circuito queden dentro del recuadro azul. ¿Listo? ¿Cómo hago si tengo el archivo en diferentes partes? Entonces aquí tengo
el conversor AC/DC, aquí tengo el SPWM y aquí voy a montar el otro. Entonces, recuerden que Proteus tiene un modulador o una opción gráfica que yo puedo copiar y pegar como se copia y se pega tranquilamente en cualquier otra aplicación de Office. Entonces, yo selecciono, miren, me voy acá con la flechita, selecciono, lo coloco en rojo, le doy clic derecho y le digo copiar. Luego me voy al archivo en el cual debo pegar, le doy clic derecho y le digo pegar. Y él me lleva y me transporta el archivo, el circuito, perdón, con los datos. Entonces eso para que puedan unificar todo en un solo circuito, para que les quede más fácil y no lo tengan que volver a montar. ¿Listo? Aquí en esta imagen tenemos los dos drivers. Recuerden que tenemos que hacer un driver para la parte izquierda y un driver para la parte derecha del puente H. Estos drivers, recuerden que van polarizados con DC y que tienen una polarización a tierra. Y esta tierra viene del conversor AC/DC, es decir, de esta tierra, ¿verdad? Yo simplemente se las nombro, pero deben tener en cuenta que cuando yo coloco tierras en un circuito dentro de un mismo diagrama, todas las tierras se unifican. Entonces no tendría problema con el tema de las tierras, ¿verdad? Hay que hacer dos igualitos, entonces exactamente igual, ustedes lo montan, lo seleccionan, copian y pegan, es decir, hacen un duplicado de los dos drivers, ¿listo? Aquí, miren que en esta imagen, en este diagrama, yo ya tengo, en vez de utilizar la compuerta como inversora de la señal SPWM, pues tengo el amplificador operacional en modo inversor, ¿listo? ¿Cuál es la recomendación? Que en la primera parte del driver la señal SPWM entra directa en el pin 10 y en el segundo driver entra invertida. Es decir, primero entra el SPWM, pasa a la etapa de inversión y luego ahí sí entra al pin 10. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Ojo con la polarización de este operacional. Recuerden que el LM324 tiene 4 operacionales dentro de sí y que el pin 4 y el pin 11 son la polarización y que si yo polarizo uno de ellos, pues ya quedan polarizados los 4 del integrado. Pero si dentro de todo el diagrama hay más de 4 operacionales, pues debo polarizar el del segundo circuito integrado, ¿no? Recuerden que si aparece, por ejemplo, aquí U2, debe haber un U1. Entonces, en el caso del U1, corresponden a los primeros 4 operacionales y el U2 corresponde a los otros 4. Entonces, no se vayan a olvidar polarizar los elementos. Ya cuando tenemos acá los drivers listos, los drivers me entregan 2 señales. Una en alto y una en bajo. ¿Listo? Entonces, alto, bajo, estas 2 para el 1 y estas 2 para el 2, es decir, para la parte izquierda del puente H y el segundo para la parte derecha del puente H. Entonces, el puente H se conforma por 4 transistores MOSFET, ¿sí? Esos 4 transistores MOSFET van a ir alimentados por las salidas de los driver y van a necesitar una polarización. Aquí me falta el pin de polarización. Y una conexión a tierra. Recuerden que aquí la polarización debe ser el voltaje. ¿Cuál debería ser? ¿Cuál creen que ustedes, con qué alimentamos este puente H según lo que nos han indicado en la web y lo que les expliqué ahorita? Con el que se realizó en la primera fase. Correcto. Entonces acá debe haber un voltaje de alimentación DC, ¿cierto? Que viene de la fase 1. Bien, para que no se olviden que este también necesita polarización y esta conexión que viene de el condensador pin 5
¿verdad? Del condensador pin 5 de los dos drivers se van a llevar, miren la conexión acá, se van a llevar al lado izquierdo del puente H y al lado derecho del puente H para generar estabilidad. ¿Listo? Que es lo que les decía ahorita, que en el tema de que las frecuencias o el SPWM tenga algún tipo de inestabilidad, pues estas dos conexiones me van a permitir, digamos que mitigar ese tema. Bien, luego de tener aquí el puente H, entonces acá vamos a tener la salida izquierda y la salida derecha, o sea, el 1A y el 1B. El puente H va, la carga va en la mitad del puente, es decir, entre el 1A y el 1B, es decir, entre estos dos puntos debería ir el motor. Sin embargo, fue clara la exposición donde debemos hacer un filtro, ¿verdad? Y ese filtro está compuesto por una bobina y un condensador, bobina, condensador, y ahí sí pasamos al motor, ¿verdad? Entonces este filtro, pues bobina y condensador, va a ser implementado con los valores que les den sus cálculos según que nos orientaron acá. Entonces van a salir de estas fórmulas. En esta fase solamente se van a poner, en cálculos solamente se requieren estos cálculos y se requieren las simulaciones, el circuito y obviamente el análisis de las señales. Recuerden que el director de curso fue muy claro y muy enfático en resaltarles que no es solamente generar o colocar los pantallazos de las simulaciones, lo que me genera pues el circuito, sino que es completamente necesario que haya un análisis de la señal. En la parte de abajo, en 2, 3 renglones, usted puede decir la frecuencia, apoyarse de los cursores, el voltaje, la amplitud, se obtiene tal señal, Es decir, que haya un análisis por parte del estudiante donde se exprese claramente qué se está obteniendo como señal. ¿Listo? ¿Quién tiene levantada la manito, Jorge, señor? Sí, profe, tengo dos preguntas. La primera, ¿cómo deben ser las gráficas en los osciloscopios de la etapa 3? ¿En dónde van las conexiones? Y la segunda, para unir todos los 13, digamos, esquemas, ¿se hace con maneras o se conecta directamente, se cablea directamente? Esta parte no la comprendo bien. Ah, bueno, listo. Entonces, para las simulaciones, la primera pregunta, entonces miremos la guía. ¿Listo? Dice, analizar con el osciloscopio que los resultados de las señales obtenidas tanto en el conversor DC-AC y las señales de corriente, voltaje y frecuencia del motor eléctrico correspondan con lo teóricamente esperado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos mirar la señal de salida del puente H sobre el motor, debemos mirar cuáles son los rangos de voltaje y cuáles son los rangos de frecuencia que están llegando al motor, que deben corresponder a la señal de frecuencia o al rango de frecuencia que nosotros establecimos. Y obviamente si generamos un cambio en la señal de entrada de esos 70 Hz, pues vamos a tener una variación en la señal de salida sobre el motor, es decir, que en la vida real se vería que se gira más rápido o se gira más lento. Sin embargo, para analizar las señales, pues lo que debemos obtener es esto. Debemos medir las señales al final del conversor DC-AC, es decir, sobre el motor, y debemos garantizar que tanto la corriente como el voltaje y la frecuencia correspondan a los cálculos realizados. Eso es la primera parte. Entonces debe haber una señal, debe haber, digamos, una gráfica sobre el voltímetro, ¿verdad? Es decir, acá, ¿verdad? Que es donde vamos a obtener el dato de la salida del puente H. Debemos tener una medición de osciloscopios sobre el motor. Podríamos hacerlo sobre el puente H o sobre el motor para mirar la señal sobre la carga y con los cursores mirar frecuencias y amplitudes. ¿Listo? Y obviamente el análisis de cada una.
Eso en cuanto a la primera pregunta. Y en cuanto a la segunda, que cómo interconecto todo el circuito en uno solo, si usted viene manejando terminales como estos, ¿verdad? Que me ahorran o me disminuyen un poco el cableado del circuito, lo pueden hacer. Cuando ya tengan ustedes acá todos sus circuitos, todas sus 3 etapas, pueden seguir usando terminales. Si este se llama SPWM y este se llama SPWM, a la salida del SPWM debe haber otro terminal con el mismo nombre, ¿verdad? Para que sea compatible. Si no, pues entonces lo llevas directamente cableado. Cualquiera de las dos es válida, no hay ningún problema, siempre y cuando sean compatibles los nombres para que los lleves correctamente. Por ejemplo, acá hay 2 terminales, que es el alto y el bajo del driver 1 y el alto y el bajo del driver 2. Si los miras, acá está el terminal a donde llega, alto y bajo, ¿verdad? Alto y bajo. Entonces, los terminales son viables para todas las etapas del circuito, completamente viables, o si lo quieres hacer cableado, también es completamente válido. Lo que pasa es que con un circuito tan grande como este, el tema de los terminales se facilita pues para evitar tanto cable. ¿Sí? ¿Es claro? Sí, profe, es claro. Lo que me faltaría es, bueno, entonces solamente ahí va a llegar la señal del SPWM y la primera va conectada, es decir, el conversor desea, el conversor, digamos, hacia DC va conectado, llega al SPW y del SPW llega al puente de H, a los drivers. La SPWM alimenta los drivers. Y el, ¿Listo? Aquí. Y ajá, la primera etapa, que fue el conversor AC a DC, me va a alimentar el puente H. Aquí. Positivo y la tierra. solamente es conectar una fuente de voltaje DC. No una fuente de voltaje externa, sino la misma salida de su primera fase. O sea, esta. Esta. Aquí. Esta es la salida positiva y esta es la tierra, ¿verdad? Entonces, el positivo lo llevas a la parte positiva del puente H y la tierra la llevas a la tierra del puente H. O sea, aquí pones el positivo y aquí la tierra. Ese punto negro que es es un terminal o que Ah, sí, es que como aquí no le conecté terminal, pues cuando yo termino un cablecito y le doy doble clic, él queda con un punto. Pero ahí no quiere decir que no lo estoy conectando a nada, se los coloqué como una guía de que ahí debe ir la conexión, pero si tú vas a poner un terminal, pues debes colocarle acá el terminal y debes colocarle el nombre, ¿no? En este caso, pues puede ser B positivo, ¿verdad? El nombre que tú quieras. Y en la parte del conversor aquí debes colocar, mira, por lo menos acá se llama BC. Entonces aquí le puedo poner sí. BC. ¿Listo? Ajá, Teniendo en cuenta la aclaración de que todo debe estar en el mismo circuito, ¿no? En el mismo diagrama. y la tierra también va con el nombre o se En lo... ese caso, las tierras, como les expliqué, cuando yo coloco tierras, todas se unifican. Entonces yo le coloco la tierra y ya no pasa. solamente No hay sería eso. necesidad de ponerle nombre. Uh-huh. Ya. Muchas gracias. Bueno, con gusto. Por ahí hay otra manito levantada. Joan. Sí, tutora, ¿me escucha? Sí, señor. Bueno, tengo una pregunta referente al motor, al giro del motor. ¿Dónde yo puedo hacer la graduación de que me incremente o me disminuya RPMs? Perfecto. ¿O dónde pongo un ¿Quiénes? potenciómetro? Ok, nosotros no vamos a poner un potenciómetro porque quien nos va a hacer la variación de frecuencia de la señal, ¿dónde generamos nosotros la señal senoidal de 70 Hz? ¿En qué parte del circuito? ¿Sí se acuerdan? En el Sí, en generador la, en de... la, en la primera fase generamos
Pues es Aquí tenemos una, pero esta es la conversión, ¿verdad? correcto. Pero aquí tenemos la generación de SPWM y aquí tenemos la señal senoidal. ¿Sí recuerdan? Esa Sí, señal senoidal fue de 70, ¿verdad? Pero correcto. si yo en la simulación en tiempo real hago una variación de la frecuencia entre 40 y 100, que fue lo que nos establecieron en la guía, entonces voy a ver en tiempo real el movimiento del motor que va a tener más o menos RPMs. Ok, ¿Listo? entonces ahí se podría colocar un potenciómetro en la frecuencia de entrada de los, del circuito SPWM, ¿verdad? No, no hay necesidad, solamente con la misma perillita. Espérenme, lo mostramos acá. Con la misma perilla, con esta, mira, El acá generador de tenemos el función. control de, exacto, acá tenemos el control de mando y acá tenemos los 70 Hz, ¿verdad? Entonces acá mismo puedo hacer la variación. Ah, ok. Ujú. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, con gusto. Chicos, quisiera saber si hay alguna duda, alguna inquietud. Profe, Sí, una profe, pregunta. Ah, bueno, no, ahorita yo pregunto. Bueno, hablaron tres al mismo tiempo. no, profe, qué pena. Pues la pregunta mía sí es así como medio pendejita, pero no quise interrumpirla. Es que no me quedó claro cómo fue que hizo para copiar el circuito y llevarlo al otro, no, y no Vale, quise perfecto. interrumpir en ese momento. Tranquila, ya. Espérame un segundito, ya hacemos de nuevo la tarea. Vamos acá. Este que fue el que copiamos. Entonces, sí están viendo pantalla, ¿verdad? Sí, señora, sí está bueno. Sí estoy viendo. Listo, perfecto. Entonces yo me voy al circuito al que tenía en la primera, bueno, o al que quiero copiar más bien. Me voy acá a la barra de herramientas izquierda del Proteus y le digo la flechita, que es modo selección, la flechita negra. Luego hago un recuadro de selección de los elementos que yo quiero copiar y ellos se van a colocar rojos. Cuando ya los tengo en rojo o seleccionados, les doy clic derecho y se me despliega una barra de herramientas y en esa barra dice copy o copiar en el tablero, ¿sí? Entonces le digo copiar, me voy al archivo que quiero pegar y en el área que la quiero pegar vuelvo y doy clic derecho y le digo paste o pegar. Y doy clic y listo. Ahí hago el traslado del circuito. Listo, profe, muchas gracias. Vale, perfecto. Ahora sí, sigamos. ¿Quién más había? ¿Quién más había? Profe, una pregunta. Profe, es que usted cuando me calificó la tarea pasada, usted me ha colocado ahí un comentario de que no se veía bien la señal SPMW. Y pues yo estaba mirando ahí, pues yo grafiqué la señal porque ya se ve en el osciloscopio, pero no entendía a qué se refiere de que no se veía bien o Bueno, no hay sé. observaciones porque a veces se veía solo el ciclo positivo y no se veía el negativo, o porque en la calibración del osciloscopio, recuerden que uno puede girar las perillas del osciloscopio para ver las señales más resumidas, o sea, más pequeñas, en un tiempo de muestreo más pequeño o más grande. De pronto, a veces cuando tomaron el pantallazo no se veía la onda completa, es decir, la parte positiva y la parte negativa, sino se veía solo una partecita porque no calibraron bien las perillas de los tiempos en el osciloscopio. Entonces, si tu señal tiene la onda, la forma de onda completa, con las frecuencias de trabajo correctas, pues lo que debes hacer simplemente ahorita en la etapa final es que muevas las perillas de muestreo de tiempo de las señales para que se vean completas, no solamente se vea una parte del ciclo, sino para que se vea tanto el ciclo positivo como el negativo. ¿Listo? Ok, profe. Entonces, literalmente esto es lo que hay que hacer es, en esta etapa 3, montar lo que se pide ahí y tomar los otros dos circuitos y conectarlos a esto, ¿no? Copiar, pegar y Correcto, conectar. montar dos drivers, que son los que les mostré ahorita, montar el puente H, calcular, de cálculo solamente van los filtros, calcular los Sí. filtros, poner los filtros y acoplar todo en en un solo circuito. Ok, listo, sí, señora. Listo, gracias. Bueno, Camilo.
Joan, señor. Profe, sí, disculpa, otra preguntita referente al motor. Pues en el Proteus, como tal, no tenemos la opción de un motor monofásico, ¿verdad? Entonces debemos colocar un trifásico y pues hacer una configuración con un condensador. Mi pregunta es, para yo sacar el valor de ese condensador, ¿debo tomar la potencia real o la potencia aparente, según mis cálculos? La potencia real. Real del motor. Ah, ok, profe. Vale, muchas Correcto. gracias. Siempre calculamos con potencia real. Ujú. Bueno, con gusto. Rafael. Sí, buenos días, profe, ¿cómo está? Hola, buenos días. Mi pregunta es con respecto a la parte en la que después de que las dos señales pasan por el comparador, bueno, tengo dos señales de pulso, ¿cierto? Y una Ujú. una es invertida con respecto a la otra. Cuando estas dos ingresan al restador, obtengo ya la Ujú. PWM. Sí, correcto. Pero, o sea, la señal que obtengo tiene dos ciclos, o sea, tiene ciclo negativo y positivo. Entonces, Correcto. mi pregunta es, ¿cómo de dos señales de, por ejemplo, unipolares se obtiene una bipolar? Eso es lo que no entiendo, cómo la resultante tiene dos ciclos, o sea, el negativo y positivo. Vale, lo que pasa es que nosotros tenemos en ese caso una señal portadora, ¿verdad? Y la señal portadora es nuestra señal senoidal, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que los ciclos, al incorporarse dentro de esa señal portadora, digamos, el primer comparador, la señal de salida del primer comparador se monta sobre el primer semiciclo de la onda senoidal. Y cuando hace el Sí, cruce por cero, ingresa la otra. sí, ¿Verdad? Entonces, cuando entro en ese restador diferencial, lo que hago es restar, por decirlo de alguna manera, el ciclo contrario. Entonces, en una parte del ciclo entra solo la positiva, cuando hace el cruce por cero, me resta el resto y me deja pasar el ciclo negativo. Por eso, cuando yo veo la señal SPWM al final, lo que tengo es de esos pulsos positivos solo la mitad del ciclo y de esos pulsos negativos la mitad del otro ciclo. ah, ok, listo, gracias. ¿Vale? Entonces todo depende de la señal portadora, ella es la que me manda el aparato. Bueno, gracias. Bueno, con gusto. Ingeniera, buenos días. Sí, buenos días. Es que a mí me generó una duda con la pregunta que el compañero anterior hizo. ¿A nosotros nos tocaría colocarle un condensador adicional al circuito o es solamente para modo de respuesta Al, que mo su merced le dio? al motor. Miran aquí, por favor. Es que el motor que tenemos para simular en Proteus tiene 3 pines de conexión. Entonces, en ese orden de ideas, como tiene 3 pines de conexión y nuestros circuitos solamente de 2, se conecta o se puentea uno de los puntos con el otro, es decir, solamente unificamos el de la mitad con el extremo para que sea la conexión del filtro 2 y el otro que queda libre, la conexión del filtro 1. A este condensador se refiere el compañero. Hay que puentearlo por medio de este condensador y para calcular la capacitancia necesitamos la potencia de trabajo, ¿sí? Entonces él preguntaba si era la potencia aparente o la potencia real y debemos trabajar sobre la potencia real. Este cálculo de condensador es simplemente con la fórmula de capacitancia, pero digamos que en este caso lo hacemos porque la conexión del Proteus no tiene un motor, ¿cierto? Como lo decía, monofásico. Mira, tienes 3 pins de conexión. Y la potencia real del motor que estamos manejando son 3 caballos. Bueno, la que Correcto, tenemos en el ejercicio. Ok, ya, correcto, gracias. correcto. Muchas gracias. Sí, señor. Bueno, señor, con gusto. Profe, ¿podría regresarse al que se estaba? Señor. ¿Puede bajar en la parte del osciloscopio de puente de H? Solamente aparecen 2 canales. Los otros dos. Claro, es que el puente H tiene 2 salidas. Esperen un segundito. Recuerde que el puente H tiene 4 entradas, pero 2 salidas. ¿Sí?
Entonces, las entradas son el driver alto y bajo, driver 1, alto y bajo, driver 2, pero la salida del puente H es esta, mira, 1A y 1B, ¿sí? Que es la que va a los filtros para el motor. Entonces, cuando yo pongo un osciloscopio para puente H, pues solamente voy a medir la señal que hay entre la mitad del puente, que es la que me va a conectar el motor. Ah, y el otro sí lo tengo desde la izquierda. Este es el de los drivers. Entonces aquí lo que estoy mostrando es alto y bajo del driver 1, alto y bajo del driver 2, Ah, ya. que es el proceso de adaptación del SPWM que entra a cada driver. Ok. Y, ¿Vale? y el el del otro es el del SPW, ¿no? Ah, sí, eso es ya lo que teníamos, SPWM. Mira, acá está lo mismo, los comparadores, el SPWM, esto ya lo tenemos, ¿no? Los nuevos osciloscopios son el del driver, el del puente H y el de la salida del motor. Ah, ok, profe. Una última pregunta, ¿ya calificaron la actividad 2 o todavía no? Sí, señor, se debe centralizar el día de hoy, según las fechas de la agenda. Entonces, al finalizar el día ya deben ver reportado en su entorno de evaluación la calificación. Ah, ok. Tenemos hasta hoy, los tutores tenemos hasta hoy para centralizar. De mi parte ya evalué, pero no he centralizado. Ahorita en un ratico centralizo, ya pues lo mismo con los demás compañeros y al finalizar el día ya deben ver reportada su calificación. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces a todos, muchísimas gracias por la asistencia a este CIPAS. Espero que lo que hayamos trabajado el día de hoy les haya servido para desarrollar la actividad de esta fase. Recuerden que están abiertos los canales de atención para que puedan solucionar sus dudas o inquietudes en el momento en que se dé la solución de cada una de las actividades. Y recuerden que tenemos fecha de cierre de esta actividad, fase 3. El 11. 11 de mayo, exactamente, estamos a 16 días del cierre de esta fase, entonces tienen tiempo, digamos que apropiado para terminar. Los cálculos no son largos, más bien el trabajo fuerte está en la parte de simulación. Y recuerden que a la par estamos también terminando el componente práctico del curso, entonces espero que cada uno de ustedes esté atendiendo correctamente sus sesiones de componente práctico, pues ya que es un puntaje bastante importante para el curso. Bueno, cualquier inquietud, cualquier duda que tengan, no duden en comunicarse por los canales establecidos y estamos a todos un excelente día. Muchas gracias, ingeniera, por Profe, su muchas gracias explicación. y si puede compartir el Hasta video lo luego. más pronto posible. Claro que sí, ahorita tan Sí. pronto lo pueda generar, se comparte por los medios institucionales. Muchas gracias, Bueno, profe. feliz día, que estén bien. Muchas gracias, Gracias, profe. igualmente. Feliz día.